Vamos a meditar en nuestro estudio bíblico de hoy en la palabra de nuestro Dios, el cual está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 9 en adelante. Estamos en la parte final del estudio de la carta, y del versículo 9 en adelante encontramos como una expresión de soledad, si lo podríamos ver de esa forma. Pero más que eso, lo que el apóstol está haciendo llegar a Timoteo es como él ha percibido, y Dios quizás ya le dio la seguridad de que su ocaso en esta vida está llegando ya. Al final de su ministerio ya lo está percibiendo él. Pero hay algo muy hermoso que resaltar, y es que todo creyente tiene que tener esa seguridad, que ese día va a llegar a nosotros, el día en que seremos separados de este cuerpo, pero nos presentaremos delante de Dios. No debemos de ningún momento tener duda, como lo que nos enseña la palabra a través del apóstol Pablo en el capítulo 4. Desde el versículo 6 proclama algo referente a esto, y dice así, capítulo 4 de segunda de Timoteo. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo, oiga lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Hay algo que el creyente debe de tener conciencia respecto a esto. Hay un día establecido para nosotros, el día de nuestra partida, el día en el que se separará su cuerpo, pero la vida que Dios le ha dado estará delante del Señor. Esa alma por la cual nosotros estamos aquí, por la cual Cristo murió, al haberle nosotros recibido, tenemos esta garantía. No importa, hermano, cuál sea el tipo de final que tenga nuestra vida terrenal, pero más que importarnos cómo vamos a terminar, si vamos a morir por enfermedad, si nuestra muerte será violenta o no, no deberíamos nosotros interesarnos en cómo va a ser, sino que en ese día que llegue el fin de nuestra vida, el interés de nosotros debe de estar más que todo en la seguridad de que hemos terminado el propósito con el cual fuimos llamados, de habernos manifestado como hijos de Dios, de haber proclamado su reino, de haber establecido en nuestra vida a Jesús como el Señor de nuestra vida, y que Él guíe nuestra vida. Ese debe de ser el interés de todo creyente. El hombre del mundo, el que no conoce de Dios, no se apercibe de estas cosas. El hombre no agenda, e incluso nosotros los creyentes no tenemos agendado el día de nuestra muerte, pero Dios sí lo tiene, y no deberíamos nosotros estar con miedo. El hombre, si usted se fija, día con día se afana, ¿verdad? Mañana iré a tal parte. Santiago lo dice, ¿verdad? Los hombres dicen, vamos a ir a tal ciudad y ahí comerciaremos, dice, y haremos dinero, sin tomar en cuenta que Dios tiene el plan establecido para nosotros. Por eso el hombre debe de entender, y un llamado de atención a todos: hay un día establecido de su muerte y de la mía. ¿Está preparado para ese día como lo estaba el apóstol Pablo? ¿Se ha dado cuenta que ese día puede ser hoy? Usted y yo como iglesia no entendemos, pero el incrédulo dice que el pastor le está metiendo miedo a los hermanos. No, es una realidad. Un día llegará ese día, el día de nuestra partida, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tristes por él? Por eso le digo, no es que se quiera expresar una angustia o como un fracaso, en ninguna manera. Porque hay que entender los textos precedentes a lo que vamos a estudiar. Y los textos precedentes a estos están en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sabe qué quiere decir? Ya se terminó. No está diciendo, no logré el objetivo. No, vea lo que dice el versículo 7, ponga la atención. He peleado la buena batalla. ¿Qué quiere decir eso?
que él tiene seguridad de que cuando Dios le permitió la vida, hizo su voluntad. A eso se refiere, he peleado la buena batalla. No está diciendo he fracasado, mi vida fue un desastre, como el complejo que tiene el mundo, ¿verdad? El tiempo va pasando y no logro mis objetivos y no llego a alcanzar lo que quiero. Mire, quería tal cosa y no la puedo lograr porque está puesta su mirada en las cosas terrenales y no se ha dado cuenta que aunque alcance sus objetivos, hay un objetivo superior por el cual debemos de esforzarnos, y es entrar al reino de los cielos. Pablo, respecto a eso, dice: mi vida no ha sido un fracaso, voy a morir, voy a ser sacrificado. La muerte que se le aproxima es una muerte violenta. La mayoría de los apóstoles tuvieron muerte violenta, posiblemente un espectáculo para el mundo. Algunos les esperaba, hermano, crucifixión igual que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, y a otros quizás, hermano, la guillotina, diferentes formas, como los romanos utilizaban la muerte de un creyente para llamar la atención y con ello ganar adeptos y mantenerse ellos como los que tienen la autoridad y que ponen quieto a cualquiera. Mas no se han dado cuenta que eso es la forma como está terminando este creyente, pero este creyente está en la presencia de Dios, seguro de que su vida no se ha perdido. ¿Cuánto recordamos la muerte de Esteban en el estudio del libro de los Hechos? ¿Cómo fue la muerte de Esteban? Fue una muerte en la cual estaba dormidito cuando se quedó y fue el día de su partida. ¿Cómo fue la muerte de Esteban? Violenta, ¿verdad? Apedreado. El problema es que la gente, como no ve el ocaso de su vida y creen que su vida no tiene final, no se preparan para esto, para decir en aquel día: he peleado, o sea, estoy listo ya. ¿Cuándo estamos listos aquí? Claro que sí, por fe, ¿verdad? Hacia eso visualice su vida. No diga: ay, hermano, mi vida es un fracaso. Mire, todo fue un lamento. No, hombre. Dele gloria a Dios que conoció a Jesucristo, y con eso, hermano, sus lamentos fueron a un lado, porque ahora le espera la eternidad, el vivir por toda una eternidad en la presencia del Rey del Rey. Eso estaba visualizando el apóstol Pablo cuando dice: estoy para ser sacrificado. Ahora el 7, he peleado la buena batalla. La metáfora que está utilizando es como queriendo decir: para lo que fui llamado, ya culminó. ¿Y qué me dice el versículo 7? He acabado la carrera. Otro tipo de metáfora, ¿verdad? Está hablando en ambas de correr, de pelear. En la última, he guardado la fe. Guarde la fe hasta el día de su muerte, porque ella es la que le llevará a la presencia de Dios. 8. Por lo demás. Ahora, ¿qué está visualizando? ¿En qué sentido o escenario ha puesto, nos quiere enseñar el apóstol Pablo el versículo 8? ¿A dónde está su mirada? ¿En que le va a pasar la guillotina? ¿En que lo van a crucificar? Ha puesto su mirada en eso. Él sabe que viene ese día. Su mirada está más allá. ¿Y dónde está nuestra mirada? Hay que ver cómo nos va a ir con este presidente, con esta nueva asamblea, con el presidente de Estados Unidos, como que dependiésemos de ellos. Usted y yo dependemos de Dios. Y hemos sido llamados a vivir en el propósito de Dios. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Que nos manifestemos como sus hijos, que vivamos como embajadores del reino de los cielos, que vivamos cada día representando el lugar de donde verdaderamente usted y yo somos. Ahora dice el versículo, no lo hemos terminado, el 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Como ha puesto un ejemplo, como la metáfora de correr, como la metáfora de ser un soldado y batallar, él dice: lo hice con un propósito y para alguien, y quien me lo va a recompensar es el juez, y ese juez es justo.
¿Sabe quién le ha de dar recompensa a usted? No cree que el pastor le va a aplaudir. Veniste todos los días al culto y todos los días serviste en algo. No, eso se queda aquí en la tierra. Quien le ha de recompensar a usted es el juez justo, nuestro Señor Jesucristo. Quien anotó y dijo y pasó lista es el Señor Jesucristo. El pastor quizás no desapercibido que vino la hermana, vino el hermano, que no vino. Ni cuenta se puede dar, o quizás si se da cuenta no le interesa tanto como le interesa al Señor Jesucristo. En cuanto a ello, dice el versículo 8, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día, hermano? En el día de su manifestación, lo dice en el mismo versículo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para amar la venida de nuestro Señor Jesucristo, para amar el regreso de nuestro Dios, tenemos que amarle a Él. Y por ello, en el momento de la alabanza, el Señor nos ministrará. Estamos ante su presencia. Y en aquel día, ¿cómo será? Será mejor. Ya no habrá ninguna cosa que nos estorbe, ya no habrá oposición. Ahí pongamos nuestra vista. Ya luego de expresar eso, ahora sí va a dar cómo ha pasado esos últimos días o cómo la está pasando, pero no para hacer sentir triste a nadie, porque ya dijo cuál es su meta, ya dijo hacia dónde había visualizado él su vida, ya lo estableció, ya lo tenemos. Respecto a lo demás, nada más va a expresar cómo fue o cómo está siendo el final de su vida, el cual dice el versículo 9. Procura venir pronto a verme. ¿Por qué cree usted que al apóstol Pablo está tan interesado en que Timoteo vaya y corra? Porque quiere verle en esta vida todavía. Y porque es posible, si no se apura, él está pronto para que Nerón o el rey de aquel tiempo lo sacrifique. Entonces yo quiero verles. Pero no es porque está afligido. Versículo 10. Porque Demas, como le vuelvo a repetir, la descripción que vamos a ver es el final en sí que tuvo el apóstol Pablo, pero no es para tristeza. Ya lo vimos en estos 3 versículos anteriormente. Solo está describiendo cómo fue ese momento, cómo lo estaba persiguiendo él, qué le estaba pasando. Y la vida de todo creyente estará llena de dificultades, hermanos. Aquí Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora dice el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ahora, esta primera parte del versículo 10 muestra cómo muchas veces nosotros los creyentes vamos a ser en un momento dado olvidados por los demás e incluso por algunos hermanos. Algunos en los cuales nosotros llegamos a tener afecto en un momento dado, les tuvimos confianza, pero de repente cambiará por una sola razón estas personas. Dejarán de hablarle, le verán de menos, máxime cuando usted está en problemas, como los que tenía el apóstol Pablo. En el momento en el cual fue enjuiciado y llevado a Roma, muchos se apartaron de él, como cuando usted tiene dificultades. Cuando usted y yo tenemos dinero, hermano, nuestras posibilidades nos abundan los amigos, nos abundan los hermanos y quienes nos den en la espalda. Pero cuando estas cosas faltan, hermano, quedamos solos. Quedamos solos, máxime cuando nosotros somos creyentes. Ahora Dios nos está dando a entender la razón del por qué nos dejan solos. ¿Y cuál es la razón del por qué muchos nos hacen a un lado, nos marginan, nos ignoran? Y no debe de usted sentirse mal, porque el apóstol Pablo nos va a revelar en esta hermosa tarde el por qué hacen eso. No se admire porque alguien, hermano, ya no le habla, ya no quiere ser su amigo, ya no quiere ser ni aún su hermano. ¿Sabe cuál es la razón muchas veces? Porque ama este mundo. ¿Por qué dejó Demas al apóstol Pablo?
¿Por qué se fue a Tesalónica? ¿Se fue a cumplir alguna misión evangelística? Según el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Y aprendamos algo. Hermano, ¿por qué la gente no viene y por qué la gente no nos acompaña? Porque ama este mundo. No sé si estamos aprendiendo. ¿Y por qué las iglesias no son un lugar donde la gente viene corriendo y solo viene cuando tiene necesidad? Porque ama a este mundo. Y el apóstol Pablo lo entiende y se lo expresa a Timoteo. Ven pronto a verme, le dice. Me han pasado cosas. Yo ya terminé, ya le explicó todo eso, pero me han sucedido cosas. Demas, parece ser que era una persona que conocía a Timoteo. Demas me dejó y hubo una razón. ¿Cuál fue? Me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Y no crea que se ha ido a cumplir un ministerio. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido amistades en el cristianismo? O si no las hemos perdido, un poquito de distancia la gente guarda con usted. Bendito Dios por ello, hermano. Es porque ellos aman el mundo, van en otro sentido en el cual usted no va. Porque ellos van al pecado, ellos van a agradar su carne, ellos van a agradar su naturaleza pecaminosa, y usted quiere agradar con la naturaleza de la cual Dios le ha permitido y le ha compartido, que es la naturaleza divina, va a adorar a Dios, va a glorificar su nombre, y ni tan siquiera les dice nada, pero usted viene rumbo a la iglesia a adorar a Dios, va a la oración, y entonces ellos van en otro sentido, porque ellos aman el mundo y usted y yo amamos a Cristo. ¿Cuántos amamos a Cristo? Para los que amaban a Cristo, ¿qué estaba preparado? Según el versículo 8, una corona, ¿verdad? Pero había que amar ¿a quién? A Jesucristo, porque Él viene nuevamente. Cuando yo amo a Jesucristo, dejo de amar al mundo. Santiago lo dice de esta manera: no se puede hacer amigo del mundo porque me constituyo enemigo de Dios. Y esa es la razón por la que le había dejado Demas. Ahora en el versículo mismo dice, expresa de otros hermanos, ¿verdad? Hay algunos que quizás fueron excusas o todo, pero en el momento en el cual él tuvo esa primera audiencia, le podríamos llamar, no estuvieron con él. Ya vimos de uno que se hizo a un lado. Vamos a ver a otro. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos posiblemente a alguna misión encomendada por el mismo apóstol Pablo, o alguna misión de carácter que Dios les había puesto. Cualquiera que sea, no hay mayor explicación. Luego dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Un creyente rendido completamente a la obra de Dios, un buen creyente sabe que en el momento de la dificultad no está pensando en salir de la dificultad, sino que en ese momento está pensando en que en seguirle sirviendo al Señor. Porque está en modo espiritual. Está viviendo conforme a Romanos 8, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu, a pesar de que está pasando problemas, a pesar de que está siendo agobiado, está siendo atribulado, está siendo, hermano, quizás amenazado y pronto a morir, pero un creyente siempre está, mientras viva, pensando de servir al Señor. Por eso él decía en otra de las cartas, si vivo, vivo para Cristo. Yo quisiera irme ya con él, ¿verdad? Pero el Señor no me lleva, entonces tengo que servirle. ¿Se recuerda de ese estudio también, verdad? Ahora dice en el versículo, este Marcos es el mismo que allá en el libro de Hechos, él de alguna manera u otra lo desechó. Sin embargo, ya aquí vemos otra actitud para con él de parte del apóstol. Parece ser que en aquel momento dijo, bueno, hubo incluso una discusión, si no me equivoco, no sé si fue con Bernabé, parece, que no quiso llevar al apóstol Pablo, no quiso llevar en su segundo viaje misionero a Marcos. Pero ahora, cuando ya está al final de su vida, reconoce que Marcos ha sido un servidor fiel y que en este momento le es útil. ¿Para qué? Para el servicio de Dios, para glorificar a Dios. Entonces, ¿en qué está pensando? Aún en la cárcel, aún cuando está en el ocaso de su vida, cuando ya está a punto de morir, a punto de ser sacrificado. ¿En qué está pensando el apóstol Pablo? Mientras no llega hacia donde él espera su corona, él dice, mientras estoy vivo, necesito evangelizar, necesito seguirle sirviendo a Dios, necesito seguirme manifestando como siervo de Dios, como hijo de Dios. Amén, iglesia. Por eso es que le dice Lucas, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo,
porque me es útil para que me consuele a mí. O porque lo quiere ver. ¿Para qué? Para el ministerio. ¿En qué pensaba el apóstol Pablo antes de morirse? Qué triste es mi vida, ¿verdad? Se puso a cantar aquella alabanza. ¿Por qué estoy triste? No. Estaba en la cárcel y estaba pensando en modo espiritual. Estoy en circunstancias difíciles en mi vida, pero yo debo de estar en modo hijo de Dios. No importa la circunstancia que usted esté pasando, dolor, enfermedad, tristeza, agonía, escasez, problemas, debe de vivir como hijo de Dios y ser útil y ahí manifestarse como hijo de Dios. No quejarse. Por eso le decía, en ningún momento se está quejando, solo está describiendo cómo fue el momento. ¿Por qué le digo que no se está quejando? Porque ¿qué está pensando? En lamentos. Mientras no vivo, ven pronto a verme, tráete a Marcos porque quiero que algo le va a encomendar. Está pensando en el ministerio del apóstol. No sé si estamos entendiendo. Y muchos de nosotros, ¿qué estamos pensando? Hermano, yo no estoy esperando la muerte, hermano. Ya el doctor me dijo que yo ya no tengo sanidad. Dice, hermano, que ya ni me haya nada. Así si no tiene nada. Pero la gente nos está esperando, hermanos, que caigamos ya. Hay gente que hasta el cajón le estamos pagando. Amén. Cuando Dios tiene todavía un plan para con nosotros. Mientras no se cumpla el día de nuestra partida, tenemos que servirle al Señor. Pero si tengo problemas, hermano, no puedo. ¿Quién dice que no? Este hombre es un ejemplo que nos está dando la palabra de Dios. Sirviéndole al Señor aún en el final de su vida. Él sabía que le esperaba algo mejor. Mientras eso llegaba, dice, ven, le dice a Timoteo, tráete a Marcos porque quiero encomendar algo ministerial a él. Amén, iglesia. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Esa es la razón por la cual estaba sola. Y dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Nosotros ni la Biblia queremos ver cuando tenemos problemas, ni mucho menos oír un mensaje, porque el mundo se ha metido en nuestro corazón y nos ha inundado. Mas en el Hijo de Dios no debe de ser eso. Tengamos cuidado, iglesia, porque el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo es a seguir. En un momento difícil de su vida, en el final, digámoslo así, todavía está pensando en estudiar, ¿o no? ¿De qué se acordó el apóstol Pablo? Ya dejé unos pergaminos. Muchos quieren, hay diferentes hipótesis respecto a estos pergaminos, si era la Torá, si era alguno de los libros del Antiguo Testamento, o si era alguna de las cartas que él había escrito, o algunos poemas de algunos filósofos de aquel tiempo, cualquiera que haya sido lo que contenían esos pergaminos. ¿Por qué no nos lo dice abiertamente la palabra de Dios? Nos enseñan algo importante. El interés que el apóstol Pablo tenía por nutrir su espíritu. No sé si lo vamos a hacer. Y esto debe de ser para nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia, nutre su espíritu a través de la lectura bíblica, a través de la oración. Piense en cómo servirle al Señor. Mientras el César no viene y me saca para sacrificarme, le voy a venir pronto a verme. Trae el capote, es un tipo de, si lo podríamos llamar, nosotros en nuestra cultura llamamos cobija, lo que nos cubre del frío, ¿verdad? Podría ser una capa que el apóstol tenía y que es posible que el lugar donde él estaba, el clima como el invierno, era tan templado aquella zona que posiblemente sufría de frío y él necesitaba algo. ¿Qué estaba pensando mientras, mira, si vas a venir, tráeme estas cosas? Está encargando algo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Ahora le dice en el versículo 14, Alejandro, otro personaje,
Pero aquí aclara quién es. El calderero es posible una persona que se dedicaba a la fundición de algún tipo de metal, ¿verdad? Pues dice, me ha causado muchos males. De este sí se expresa de una forma. Aquel solo, Demas, solo lo abandonó. Había una razón. La razón era que él amaba al mundo. Este otro tiene otro problema. Este Demas no solamente era alguien que posiblemente conocía a Pablo y a Timoteo, que éste se oponía a la obra del Evangelio. Por eso él dice, me ha causado, o sea, se ha opuesto, quiere decir. Este tipo en el versículo 15 dice, el 14, perdón, me ha causado muchos males, el Señor pague conforme a sus hechos. Parece ser que era tanta la oposición que el apóstol dijo que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y que Dios le recompense según está orando. Va a haber gente que no solo lo va a dejar, va a haber gente que también lo va a atacar, quiere decir. Lo que describe el apóstol es eso. En sus momentos más difíciles de su vida, hubo gente que lo abandonó. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero no solamente hubo gente que lo abandonó, hubo gente que lo atacó. Como usted y yo, cuando estemos pasando por esas pruebas, va a haber gente, hermano, que en vez de ayudarlo y tomarle el brazo para pasarlo, hermano, no, le van a dar, como literalmente se dice en nuestros pueblos, ¿verdad? Una patada para que se caigan. Morite ya le van a decir. Parece ser que este era de este tipo. Este Alejandro, en vez de ser ayuda, no solo no colaboraba, sino que se oponía. Me ha causado. Quiere decir que el apóstol sufrió a causa de este hombre. Amén. En el 14 lo dice. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. 15. Guárdate tú también de él. Guárdate. Porque como se había opuesto a la obra misionera del apóstol Pablo, como se había opuesto al siervo de Dios, también cuando Pablo muriese iba a quedar otro siervo, ¿no? Ese siervo era Timoteo. ¿Cuál era la recomendación? Ten cuidado con Alejandro. Por eso es que usted oye, tenga cuidado, ¿no? Porque hay algunos que se van a oponer. Cuídese, guárdese, guárdate de ellos. Mejor evítelos. Eso es lo que le quiere decir en el versículo 15. Guárdate tú también de él. Pues en gran manera, aquí está, literalmente, se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Y cuáles eran las palabras del apóstol? Palabras de él, filosofía humana. Era la revelación del Evangelio. A eso se oponía. Hay gente que se opone a eso. Y gran oposición. No crea que solo nosotros, gran oposición que tiene el hermano, gran oposición que tiene el hermano. Por generaciones ha habido esa oposición. Y no solo lo han dejado, también se han opuesto. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Qué siente el apóstol? Estas palabras recuerdan dos hechos antecedidos a él, perdón. Uno es el reflejado en el Evangelio según San Mateo, cuando Cristo está siendo crucificado. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras contra aquellos que lo crucificaron? ¿Cómo? Señor, perdónales sus pecados, no les tomen en cuenta. Amén. Pero no solamente lo dijo él. Busquemos por favor el libro de Hechos, tenemos tiempo. Veamos las dos ocasiones, ya que hay tiempo. Busque el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Cuando alguien lo encuentre, versículo 46, si no me equivoco. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Y alguien más me busca en Hechos de los Apóstoles. Por eso le decía que es el final de la vida del apóstol Pablo. En el capítulo 7, versículo 60. ¿Alguien tiene ya el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 46? ¿Qué dice? Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran
Vale. En ese momento el Señor Jesús se encuentra solo. Parece ser que en el momento más difícil de su vida no es que Él esté tampoco quejándose, sino que lo que estaba diciendo es, todos lo dejaron. Pero vea más adelante, ya le digo qué versículo. En el 46 y 47 le dije, ¿verdad? Se me fue. Bueno, veamos Hechos 7:60. ¿Qué dice? ¿Ahora? Hechos 7:60. Ajá. Lea el versículo 59 y 60 de Hechos. 59 y 60. Uh-huh. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oiga, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo también? Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Lo hacían por no conocen al Señor. Se opone la gente porque no conoce al Señor. Entonces el apóstol Pablo, cuando lo dejaron solo, esas mismas palabras dijo. Vamos al estudio. Versículo 16 estamos, ¿verdad? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Como algunos lo hicieron por temor, otros lo hicieron porque se avergonzaron, otros quizás, hermanos, se expulsaron, pero nadie llegó a la audiencia a la cual el apóstol Pablo tenía que estar frente al juez. En aquel tiempo no era, en este juicio es César, ¿verdad? O el rey de Roma. Y dice el versículo que allí nadie dijo: yo conozco al apóstol Pablo. Pero si algunos lo hicieron de mala intención, del apóstol Pablo nace decir: Señor, que eso que hicieron es incorrecto, pero no les sea tomado en cuenta. Eso es lo que quiere decir el versículo 16 cuando dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Esteban dijo: Señor, estos que me están apedreando, no les sea tomado en cuenta también. ¿Se recuerdan? Ahora, hermanos, en el 17, pero el Señor, en esas dificultades, en esas adversidades, iglesia, no estamos solos. Cuando hemos entendido que nosotros vamos a vivir el tiempo establecido por Dios, lo que Dios ha querido para nosotros, nosotros debemos de entender que hay un día que se le pone fin a esta vida. Y que mientras eso no llega, aún, hermano, si llegase, usted debe de saber que saldrá victorioso. Por eso le decía, no veía el apóstol Pablo como un lamento esta parte, porque muchos pueden decir: alguien quiere ver la pobre vida del apóstol Pablo. Leamos del versículo. Yo puedo presentar de esa forma el mensaje, y alguien hasta lo puede creer, pero si vemos todo el contexto, él no está mostrando tristeza. En el momento en el cual él sabe que va a ser sacrificado, termina diciendo el versículo 17 lo siguiente: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida. Vaya, ¿qué quería Dios con el apóstol Pablo? Que él se manifestara como un apóstol a los gentiles. ¿Qué quiere Dios con usted? Que usted se manifieste como hijo de Dios, como enviado, proclamando las buenas nuevas de salvación. Pero es que me dejan, hermano, y otros se oponen. Dios va a estar a su lado. Dios va a estar a su lado. Usted cumpla el propósito para el cual Dios le ha llamado. El problema es que en las iglesias se ha dado una mala enseñanza de que ser hijo de Dios es venir a la iglesia con una Biblia, cantar a coritos, ¿verdad? Alabaré. No estoy de ninguna manera burlándome de eso. Gloria a Dios por ello. Yo lo hago, yo canto alabanza. Eso es parte
parte del cristianismo, de un servicio o una liturgia o una ceremonia, pero no es esa en sí, porque ese es el grave error de la iglesia, de los hijos de Dios, de los que nos llamamos hijos de Dios, que hemos creído que venir aquí, iglesia, es solo cantar, hermano, y si no vienen, qué triste estuvo el culto, hermano. Ya el otro día no voy a venir. Eso no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es manifestarme como hijo de Dios en el mundo, donde hay oposición, donde la gente no quiere oír del Evangelio, me ataca, me persigue de esa forma, se opone, otros se hacen a un lado, ya no quieren estar con nosotros por esa razón. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios me va a respaldar. Debo de tener esa seguridad como la del apóstol Pablo dice, nadie estuvo conmigo para defenderme, solo alguien. ¿Quién? El Señor. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado. ¿De dónde? Esa expresión no le da ánimo a usted, hermano. De la boca del león. O sea, fue, hermano, le salvó en ese momento. Nada le costaba en ese tiempo a ese juez matarlo allí. Vaya, declarémoslo ya, mire, ya no le damos más tiempo. Sacrifiquemos a este hombre ya. Nada le costaba, ¿verdad? Pero ¿qué estaba viendo el apóstol? Que Dios todavía se había manifestado en él. Y que le salvó. 18. Y el Señor me librará. Ahora, ya habló de lo que le acaba de pasar. Ahora está hablando de qué? En tiempo futuro. No está hablando que no va a morir. Ponga atención a esto. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para qué? Gloria a Dios. ¿Para qué? Aleluya. ¿Está pensando que no va a morir? En ninguna manera. Porque ese es un evangelio error. Hermano, viera que el Señor me guardó la vida.